Libro de Nehemías, capítulo 1. Así sentados como están, hermanos. El Señor conoce que nuestro corazón está humillado delante de Él, porque venimos a darle toda la gloria y también a recibir de Él su ayuda, su consejo. Amén. Amén. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en Nehemías 1, verso 1. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de se llama Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas están quemadas a fuego. Vamos a orar, hermanos. Padre, en esta mañana tarde le damos gracias por su presencia en este lugar, por venir a visitarnos y bendecirnos con su espíritu, por darnos el gozo y la alegría de su salvación en nuestro corazón, por avivar nuestras vidas con su presencia. Mi Dios, usted ha preparado la tierra para que recibamos también hoy la palabra de vida, esa semilla que usted nos ayuda con su gracia cada día a que prospere, a que dé fruto al 30, al 60 y al 100. Y también, Padre, le suplicamos que su Espíritu sea colocando esa palabra en nosotros y que nos ayude con su agua viva a que crezca y florezca en nuestra vida, para que la pongamos por obra y para que así seamos esos atalayas, esos guerreros fuertes en Jesucristo, tanto hombres y mujeres, cristianos firmes, santos, humildes, sin mancha, irreprensibles, que seamos adoradores de usted en espíritu y en verdad, ese buen fruto, ese aroma de Jesucristo en nuestras vidas, que a usted le agrada recibir cuando le adoramos. Gracias le damos por su palabra del día de hoy, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Le puse por título, ¿cómo reconstruir mi comunión con Dios al estar yo en Jesucristo? Al estar en Cristo. ¿Cómo puedo hacer yo para reconstruir la comunión con Dios? ¿Cómo puedo hacer? Bueno, me llevó Dios a este pasaje, nos llevó Dios a este pasaje para ver cómo es que Dios hizo la reconstrucción de los muros de Jerusalén con sabemos, el siervo de él, Nehemías. En ese tiempo ya había salido también un remanente que había salido del reino de Persa. Había salido Esdras con un grupo de personas unos años antes, unos 13 años antes, pero había salido un remanente primero, que fue en el 538 por ahí, antes de Cristo. Y lo que estaban haciendo era, había salido el primer remanente con Zorobabel. ¿Se acuerdan que en el libro de Daniel lo habla? Y se acuerdan que Zorobabel cuando sale se lleva 50,000 judíos, entre hombres y mujeres, y sus siervos, y se los llevan para reconstruir el templo. Y luego nos dice el libro de Esdras que el templo, nada más en 2 años tardaron en los puros cimientos del templo, y lo suspenden por la guerra de los enemigos. 16 años se quedó en stand-by. Y luego retoman porque manda al profeta Zacarías, a Ageo, y les hablan que tienen que reconstruir Zorobabel. Y Zorobabel, junto con los sumos sacerdotes y los levitas y todo el mundo, levantan el templo. ¿Recuerdan? Pero años después, ya como en el 450, o sea, estamos hablando que en el 538 salió el primer grupo. Este segundo grupo de Esdras, Dios los envía para que den la ley de Jehová, para que Esdras les enseñe otra vez la ley de Jehová, para que el pueblo obviamente aprenda otra vez a amar a Dios correctamente, a temer a Dios correctamente, para que vivan una vida en bendición, su pueblo elegido. Y manda Esdras. Y unos añitos más pone esta inquietud el Espíritu Santo en Nehemías.
Y es donde empezamos el libro de Nehemías. Y él va a reconstruir el muro, que ya estaba el templo. Pero se manifiesta de esta manera. Y a través de esto que vamos a ver hoy, Dios quiere hablarnos cómo reconstruimos nosotros nuestra vida espiritual, cómo reconstruimos nosotros nuestra comunión con Dios, cómo Dios quiere reconstruir nuestro corazón que ha sido lastimado, que ha sido herido por muchas cosas, directamente o indirectamente, por el enemigo, por nosotros mismos, por adversarios. Cómo estar fuertes y sanos en nuestro corazón, para hacer realmente una alabanza digna que el Señor merece, en santidad y siempre firmes, no fluctuando en la fe. Entonces dice que Nehemías en el mes de Kisleu, ¿cuál es el mes de Kisleu? Es el mes judío, viene siendo el noveno mes, para que tengan una idea, es como septiembre del año 20 del reinado de Atarjarjes en Susa. Muy bien. Pero dice el verso 4, continuando con la lectura, a partir del tercero nos quedamos, que estaba en gran afrenta al pueblo, el muro derribado y las puertas caídas y en fuego. Y luego a partir del versículo 4, Dios quiere que vea la actitud que debemos de tomar correcta y responsable para que nos demos cuenta de nuestra realidad. Nada más tú, y Dios te lo revela a ti, cuál es tu situación real espiritual. ¿Cómo está tu corazón delante de Él? Nosotros nos podemos engañar porque dice Jeremías que engañoso más que nada es el corazón. El corazón con las emociones que tenemos en nuestra alma, con la forma que a veces pensamos equivocada, nos podemos engañar. El corazón nos puede engañar. Entonces, vamos a ver la actitud correcta para nosotros darnos cuenta de nuestra realidad. ¿Qué es lo que hizo Nehemías? Cuando yo escuché estas palabras me senté y lloré. E hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, que tú eres fuerte, grande, temible, que guardas el pacto y la misericordia a los que te aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti de día y noche. Por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado, en pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado, en extremo nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que le diste a Moisés, tu siervo. ¿Cuál fue la actitud correcta de Nehemías? Dijo, yo busco y ayuno todos los días, yo oro 3 veces al día, yo estoy sirviéndole al rey. Si estoy en este lugar es porque Dios me honró con este trabajo, estar cerca del rey de todo el gobierno, tipo Daniel. Y eso me bendijo Dios porque obviamente soy un siervo fiel a Dios. No. Le dolió en su corazón darse cuenta que estaba destruido Jerusalén, que no había murallas en Jerusalén, que no había muros que protegieran la ciudad, que el pueblo estaba desbalagado, que construyeron un templo y no le dieron seguimiento a reconstruir toda la ciudad, que no estaba la ciudad levantada, que no estaba la ciudad protegida. En sí mismo, entonces la actitud de nosotros es darnos cuenta si nuestro matrimonio está lleno de muros, está lleno de protección, está firme y fuerte en Jesucristo. Nuestro matrimonio, la relación con nuestros hijos y la enseñanza bíblica que le tenemos que dar con nuestra vida y con la escritura a nuestros hijos. El testimonio fiel que le damos a nuestros vecinos y familiares de ser verdaderos hijos de un Dios altísimo, que hemos renunciado a vivir en esta tierra para vivir para Él. Entonces, el reconocer que tan caído no están las murallas de cada uno en nuestra vida o en nuestra familia o en nuestro matrimonio, la actitud es llorar. La actitud es llorar, la actitud es estar en ayuno, la actitud es rogarle al Dios de los cielos, la actitud es declarar nuestros pecados todos los días, porque Él dice que se tomó varios días declarando sus pecados, y no nada más los de Él como Job, los de sus hijos también, y los de sus hijas, y los de todos sus familiares, y todos, se ponía a interceder por su pueblo también, no nada más los de Él y su padre.
los de su casa, sino los de todo. Tenía una actitud correcta. Le dolía en su corazón darse cuenta que el pueblo ya no se había levantado la nación otra vez. No estaba la ciudad de pie, no estaban las murallas y los muros. Y esa es la actitud que tiene un creyente, un hijo de Dios, al darse cuenta, al ver su vida y darse cuenta en la revelación del Espíritu Santo, que es una fortuna tenerlo, y darnos cuenta hasta dónde y hasta qué altura tenemos las murallas, hasta dónde están las torres altas, hasta dónde nosotros estamos como atalayas en las torres altas viendo lo que está haciendo el enemigo alrededor de nuestras propiedades, de nuestras vidas, de nuestras familias, de nuestra propia corazón. Hasta dónde estamos siendo vigilantes, esforzados, fuertes, armados y peligrosos para el enemigo. O sea, con las armaduras de Dios, con las armas de Dios, que son poderosas para derribar todo mal y todo pensamiento altivo que se revela en la palabra de Dios. Punto 2 que te quiero mencionar es mencionar delante, fíjense cómo es, mencionar delante de Dios en medio del clamor en angustia, las promesas y con una actitud reverente en genuina humillación. A veces cuando estamos delante de Dios y estamos en afrenta, o estamos en angustia, o estamos en aflicción, ya sea por consecuencias, o ya sea por los procesos, o la guerra espiritual que es tan fuerte en ocasiones, y a veces nos cansamos de esperar, porque no tenemos la llenura del Espíritu. Nuestro espíritu no puede ser tan paciente como se requiere en los procesos con Dios. Por eso necesitamos, y nos dice la palabra, que necesitamos pruebas para ejercitar la paciencia, para que seamos pacientes y cabales en toda obra, y no la dejemos a la mitad. Y entonces, en medio de ese clamor y esa angustia, nosotros a veces le decimos, Señor, pero tú me prometiste esto. Señor, pero tú dijiste que harías esto otro en mi vida. Dijiste que harías esto otro con mi familia. Señor, hace 20 años me prometiste esto, aquello y lo otro, y no lo he visto, ya me cansé. Y esa no es una actitud correcta. Como seres humanos nos cansamos, Él lo sabe. Como seres humanos también nos impacientamos, Él lo sabe. Pero por eso nos dejó a su Espíritu, para que no tengamos que padecer de esas dos cosas. Y entonces miren lo que pasa con Nehemías, lo vemos a partir del versículo 8 y dice, acuérdate ahora de la palabra que le diste a Moisés tu siervo. Le recuerda, el siervo de Dios le recuerda una palabra que le dio Moisés, una promesa de Dios, diciendo, si ustedes pecareis, yo dispersaré por los pueblos, pero si os volvieres a mí y guardares mis mandamientos y los pusieres por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora un buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. ¿Cuál fue la actitud que tenía Nehemías? De súplica, de ruego, y le recordaba las promesas a Dios. A Dios le agrada que tengamos presentes sus promesas. ¿Por qué le agrada a Dios que tengamos presentes sus promesas? Dice que sin profecía el pueblo se desbalaga. Y cuando nos da profecías Dios y nos promete cosas, las traemos presentes y nos alienta el corazón. Tenemos esperanza que vienen tiempos mejores. Tenemos esperanzas que el propósito para el cual nos llamó se va a cumplir. Tenemos esperanzas que le vamos a servir, que la plenitud de nuestro deseo, de nuestro corazón, ya preparados y fuertes. Y eso nos alienta en la fe. Eso nos alienta fuertemente en la fe. Amén. Y entonces Nehemías, pero tenía una actitud reverente. Acuérdate cómo le prometiste a tu pueblo a través de Moisés tu siervo, que aunque pecaremos contra ti, si nos volvemos de nuestra maldad, si nos volvemos de nuestros pecados, y ahora sí guardamos tus mandamientos, y ahora sí los ponemos por obra, tú nos ibas a traer de cualquier extremo de este planeta y tierra y luna y cielo, donde estuviéramos, y nos volverías a juntar en un lugar seguro. ¿Le recuerda? Nosotros, esa es la actitud que tenemos que tener en medio del clamor, cuando sabemos que nuestra muralla ha sido derribada,
cuando sabemos que no hemos levantado todavía el vallado correcto, cuando no hemos tenido todavía la protección para nuestro matrimonio, familia, hijos, todo lo que Dios nos ha dado, empezando con su Espíritu primero, con la relación y comunión con Él primero. Si no la estamos llevando excelentemente bien, es porque las murallas están caídas, es porque el templo está vacío, es porque el pueblo está desbalagado. Y necesitamos reconstruir. Entonces esa es la actitud correcta que debemos de tomar. Le tomó a Nehemías orar y ayunar 5 meses para que Dios le concediera su petición. Y a 4 meses después de que le concedió la petición, le tomó a Nehemías de viaje para llegar a Jerusalén. 9 meses. Dice Nehemías capítulo 2, pueden darle una vuelta a la hoja, por favor. Nehemías capítulo 2, dice el primer verso: sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 de Artajerjes. Aquí. Empezando en el capítulo 1, dice que en el mes de Quisleu, en el año 20 de Artajerjes. ¿Ok? Entonces, ¿cómo es posible que en el mes noveno, y luego se va al mes de Nisán, que es el mes primero, es enero? De septiembre a enero. ¿Cómo se regresó el tiempo? Si supone que va a avanzar. Bueno, porque en el Antiguo Testamento, antes de Cristo, el tiempo va regresando. O sea, se llevan cautivo en el año 722 al pueblo del norte de Israel, Samaria, y en el 586 se llevan cautivo Babilonia al pueblo del sur, Judá. O sea, primero sucedió en el 722 y luego va descendiendo el tiempo, al 586. Porque se está acercando al cero cuando estuvo Cristo. Antes de Cristo va descendiendo el tiempo y después de Cristo va ascendiendo. Va para atrás. Va de atrás para abajo, antes de Cristo. Entonces, por eso, en el mes noveno le sucede esto de que es esta oración que hace Nehemías al principio y que le dice, dame gracia con el rey, y le tomó 5 meses orando, ayunando, llorando, declarando su pecado, 5 meses, para que fuera, porque dice que en el mes de Nisán salió. O sea, en el mes de Nisán llegó a Jerusalén, pero dice que tomó 4 meses su viaje. Entonces, 5 meses le tomó que el rey lo recibiera con la reina y le dijeran, sí, y te vamos a bendecir. Lo bendijeron con una protección del rey y todo, para ese viaje. Ahora, le tomó 4 meses. Digo, no sé qué edad tenía Nehemías, pero a veces le pensamos para ir a Matamoros, no, me son 3 horas. Está bien cansado, duele la espalda y la rodilla. No. Los carros ya no están como antes. ahora que le digan, no, abre quien manda, señor. Abre quien manda, son 4 meses. O sea, lo que trato de decir es que ese es un amor real por tu familia, por tu corazón delante de Dios, por tu ministerio, para que sea levantado con poder, más allá de deseos y anhelos, y que nunca sucede nada. Y que a pesar de que conocemos todas estas verdades, siguen pasando los años y siguen los muros caídos, como le pasó a Jerusalén muchos años. Hasta que Dios no interviene, y a través de Nehemías, pero ahorita vamos a desarrollar esta enseñanza, lo que le costó a Nehemías. Bueno, ya vimos 5 meses de ayuno y oración, 5 meses de ruego, le concede Dios que lo reciba el rey, le concede el rey que vaya, y 4 meses de viaje. O sea, fuerte. Dice el verso 11 en el capítulo 2, llegué pues a Jerusalén y después de estar allí 3 días, en el verso 13, salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Y en el verso 17 les dije, pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Como vemos, la actitud que debemos de tomar como Nehemías es que vamos a hacer un proyecto de levantar las murallas. Tenemos que ver, 3 días él se puso a meditar, él 3 días se puso a platicar con Dios,
Él no llegó corre y corre y hacerlo todo, ahí se va, o a ver, aquí pongan esto. No, él se puso a estudiar, revisó 3 días completos, y al tercer día en la noche salió a ver ahora sí o sea, él no llegó a la ciudad de Jerusalén y se fue corre y corre por la muralla y con el caballo corre y corre a ver, no. Él se llegó a estar con su Dios después de 4 meses, a hablar con Dios, a buscar a Dios, a seguir el consejo de Dios, para entonces sí salir y ver todo el daño que estaba en la muralla, en los muros derribados, las puertas caídas. Y de ahí entonces hablar con el pueblo. Vamos a hacer la obra. Vamos a levantarnos. Vamos a levantar la ciudad. Vamos a levantar este matrimonio. Vamos a levantar la familia. Cuando Dios va a reconstruir un corazón o un ministerio, se levantará el mismo infierno en contra. ¿Sí sabían eso? ¿No sabían eso? Que cuando Dios va a hacer una obra, luego llega el enemigo a querer derribar. Cuando Dios nos va a bendecir, viene el enemigo a arrebatar la bendición. Cuando Dios nos entrega algo, el otro está al acecho a ver cómo nos roba, nos mata, nos destruye. Siempre. Sí sabemos, ¿no? Lo dice el libro de Juan, capítulo 10. Bueno, dice aquí que cuando Dios va a reconstruir un corazón, o va a levantar y reconstruir un ministerio como este, el mismo infierno se levanta. Verso 19, capítulo 2. Pero cuando lo oyó Sanbalat horonita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y en respuesta les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Entonces el enemigo se manifestó con unos, ya vimos aquí los personajes que se levantaron aquí en contra, a despreciar, a burlar. ¿Y cómo es con las mentiras que llega Satanás a nuestra vida? Aquí dice, ¿se están rebelando contra el rey? Al querer hacer ustedes esos, van en contra del reinado de Susa, en contra del rey de este territorio. Ya Jerusalén no está destruido. O sea, que cuando vamos a levantar nuestro corazón delante de Dios, cuando nos vamos a meter en las disciplinas espirituales con Dios para que restaure nuestras vidas, nuestros matrimonios, nuestras familias, rápido el diablo nos va a llevar palabras, rápido el diablo nos va a llevar pensamientos, y nos va a decir cosas bíblicas, nos va a decir consejos bíblicos, nos va a recordar cosas que nos pasaron en la iglesia, cosas que nos dijeron los pastores, pero que no nos gustaron, que nos hicieron daño, cosas que sucedieron dentro del cristianismo, cosas que a lo mejor un profeta dijo y eran mentiras, cosas que perdimos a nosotros por irresponsables en alguna promesa. Pero lo que va a tratar es desanimarnos, ¿para qué? Para que no hagamos la obra, para que no hagamos nada y sigamos con el corazón destruido, con la familia destruida, con el matrimonio destruido, con el ministerio sin empezar. Siempre se va a levantar. Y luego dice en Nehemías capítulo 4, verso 1, cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en grande manera, e hizo escarnio de los judíos, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Es como si, ¿qué hacen estos guerrelitas? ¿Que quieren levantar otra vez la iglesia? ¿Quieren levantar otra vez el ministerio que esté lleno de gente? ¿Lleno de alabanza y de grupos de alabanza para Dios? ¿De ministerios de milagros, sanidades y maravillas? ¿De escuelas dominicales? ¿De cursos de verano? ¿Qué les pasa? ¿Cómo? O sea, el diablo no se va porque ve el respaldo de Dios para sanarnos. El diablo no se va porque ve que el Espíritu Santo está obrando en nosotros. El diablo no se va porque ve que nosotros nos estamos metiendo con él a reconstruir. No se va. Se enoja más, dice. Y se enoja más. Y nos viene a intimidar con más cosas más fuertes como ellos.
y nos viene a amenazar con cosas más fuertes. Por eso dice que el reino de los cielos es ¿de quién? De los valientes. Dice que los cobardes no entran al reino de los cielos, porque el ser cristiano es de valientes, que renuncian a vivir en la carne, renuncian a vivir en los placeres y lo bonito de este mundo, para vivir para la gloria de Dios, para vivir en el poder de Dios, para hacer la obra que fuimos llamados a hacer. O cuando hay un corazón, o hay corazones dispuestos a hacer la obra de Dios, siempre prosperará, aun y que se levanten los infiernos. Siempre. Cuando estamos dispuestos a hacerlo, no importa que venga, y no soltamos en el proceso, siempre habrá bendición. Dice en el versículo 6 del mismo de 4, dice la palabra de Dios: edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes y los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado, y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Entonces, a pesar de que pueden llegar temores, es normal, el enemigo va a venir a amenazarnos peor, y que nos va a matar, y que va a tocar la vida de uno de nuestros hijos, o que va a tocar la vida de uno de nuestros nietos, o que nos va a hacer un daño, y mucha gente deja de hacer la obra. Mucha gente en el cristianismo se detiene. Mucha gente dice: estoy cansado, y apenas llevo la mitad del muro. Ya estoy bien cansado de pelear contra el enemigo. Estoy bien cansado de renunciar a todo en este mundo por seguirte. Ya estoy cansado por estarme aplicando, porque sí quiero ser sanado, sí quiero ser levantado, sí quiero que mi matrimonio sea un ejemplo de cómo Cristo ama a la iglesia, al esposo, y cómo la mujer se somete a Cristo en la iglesia y así se somete al varón. Yo quiero, pero ya lo estamos levantando, estamos ayunando, estamos orando, estamos todo, y el enemigo viene y nos ataca, y lo viene y nos quita esto, y viene y nos roba ya. Quiere que nos debilitemos en la fe, quiere que nos entristezcamos, quiere. Y dice, entonces, es fuerte, ¿verdad? Entonces, cuando parecen que las fuerzas faltan, además de que debemos de buscar a Dios con sabiduría, también con la sabiduría de Dios hacemos la guerra. O sea, la palabra de Dios. Cuando está mal la crisis, cuando a pesar de que buscamos a Dios y estamos en un proceso de restauración, su palabra, ahí nos va a dar consejo de guerra, ahí nos va a dar consejo de estrategias. El verso 16, desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra, la otra mitad tenía lanzas, tenía escudos, tenía arcos y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá, los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra, y en la otra tenían la Biblia. En una mano traían el cemento, las tinas llenas de cemento, y en la otra traían la Biblia. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban. Y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Vean la actitud del pueblo. Están diciendo que van a venir a matarnos, que se van a levantar ejército contra nosotros. Nosotros confiamos que Dios es más poderoso, que le cantamos el poderoso de Israel. Cantamos que Él es soberano. Cantamos que no hay quien se le ponga enfrente. Cantamos que Él destruye a todos los enemigos, que Él pelea por nosotros. Entonces tenemos que estar confiados, pero no soltar la obra de reconstrucción. Dios lo está haciendo, pero también tenemos que poner nuestras manos. Entonces ya no va a ser tan cómodo, porque ya no usamos las dos para avanzar más rápidos en el muro. Nos va a llevar más tiempo, pero bueno, en una agarramos la mezcla y en la otra la Biblia.
Ahí andamos con la espada para todos lados. O sea, en nuestro corazón, la sabiduría de Dios para seguir haciendo la buena guerra. Otro ataque conjunto del enemigo después de las amenazas es llevar falsas palabras a sus hijos. Profecías mentirosas que dicen que son de parte de Dios para que nos alejemos de la restauración. Qué tremendo, ¿eh? Cuando el enemigo ve que ya nos amenazó de 3 formas posibles como a ellos, por medio de unos y luego de otros y luego de que ahora los van a matar con ejércitos, cuando ya lo que hicimos fue prepararnos mejor, llenarnos del Espíritu, llenarnos de su palabra y estar bien armados, pero no dejar la obra de restauración, no dejar la obra de levantar los muros. El otro viene, no, pues ya no, ya les mandé el ejército de Rusia, les mandé el ejército en Ucrania y siguen peleando. Bueno, ¿ahora qué hago? Déjales mando palabra de Jehová, mentirosa. Miren, Nehemías capítulo 6, verso 10. Vine luego a la casa de Semaías, hijo de Laía, hijo de Mehetabel, porque él estaba encerrado, el cual me dijo, reunámonos en la casa de Dios dentro del templo y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte, y esta noche vendrán a matarte. Entonces le dije, ¿un hombre como yo ha de huir? ¿Y quién fuera como yo entraría al templo para salvarse acaso la vida? No entraré. Y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí porque Tobías y Sanballat lo habían sobornado. Porque fue sobornado para hacerme temer así y que pecase, y le sirviera de mal nombre como fuera yo infamado. Acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanballat, conforme a estas cosas que hicieron. También acuérdate de Noadías, profetisa, y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo. Va a llegar un hermanito a tu casa, va a llegar una hermanita de Jehová, dice que no está ayunando, se va a poner bien débil. Ya se le ven los huesos, no esté ayunando, no esté orando toda la noche. ¿Para qué? Dios tiene el tiempo, tiene meses orando por esto. Si no ha pasado ya, tranquila, váyase a Cancún, váyase a descansar a Cancún, y si no, pues no alcanza, váyase a Tampico, pero no esté todavía en guerra ahí, hombre. Dios dice que ya descanse, que le ha gustado sus oraciones. Le ha gustado cómo ha levantado la muralla hasta cierto nivel. Le ha gustado cómo ha traído la Biblia en una mano y la mezcla en la otra. Le ha gustado cómo ha guerreado todo usted este tiempo. Le ha gustado, pero ya no es el tiempo de que esté orando, hermana. Es el tiempo que se dedique a su esposo, a su casa, a otras cosas. A esa forma también le sirve a Dios. Yo no digo que dejes de hacer lo otro. Estoy diciendo que te pueden desviar tu atención a cualquier otra cosa, que también es legal. ¿Sí vieron cómo le hizo el diablo? Primero con amenazas, 3 veces, y ahora con falsas profecías, que de parte de Jehová. Porque, dice él, y supe que no era Dios quien me estaba previniendo, ¿eh? No era Dios el que me escondiera en el templo, ¿eh? Querían que dejara y pecara contra Dios, para que ya no tuviera entonces el respaldo de Dios. Y se renunciaba, esa es la comunión con Dios, y se renunciaba al proceso de restauración de esa manera. Cuando le permitimos a Dios termine la obra de reconstrucción en nuestra vida, el enemigo temblará. El enemigo temblará. Verso 15. Fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul. En 52 días se terminó el muro, y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros, se sintieron humillados y conocieron que nuestro Dios es el que había hecho esta obra. ¿Cuántos decimos, quiero que todos vean que Cristo vive en mí? Quiero que todos vean que Jesucristo se manifiesta en mí. ¿Qué dijo él en Juan? El que me ame no es el que me lo dice, no es el que se congrega solamente. Dice, el que me ama es el que guarda mis mandamientos. No se emocionen con emociones y sentimientos y tembladeras. El que me ama es el que guarda mis mandamientos.
Y esos que me aman, mi Padre y yo iremos a esos que me aman, que me obedecen, iremos y haremos morada en ellos y me manifestaré a ellos. Todos sabrán que ahí estoy. Los vecinos, los familiares, los amigos, los jefes, los compañeros, ahí hay Dios. En esa persona está Dios. Yo me voy a manifestar a esos. Por eso tiembla el enemigo y ni se acercan a kilómetros. Saben que Dios está en estos vencedores, ¿no? Entonces, ya restaurados, Dios nos usa para llenar el ministerio de todas las almas que quiere salvar. Pero ya restaurados, fuertes. Nehemías 7, 6 dice: toda la congregación junta era de 42,360. Nehemías 7:66. Toda la congregación junta era de 42,360, sin sus siervos y siervas, que eran 7,337, y entre ellos había 245 cantores y cantoras. O sea, toda la congregación la juntaron de todas partes, donde estaba desbalagada, ya tenían los muros, ya tenían el templo, restauraron los levitas, los cantantes, los sacrificios, todo. Y ya todo el pueblo estaba en alegría y gozo. Y si eso que les llevó años, y eso que estuvieron amenazados, pero nunca dejaron la obra, y fueron contra la cabeza, para que dejara la obra, Nehemías. Nunca se rindió. Y Dios dice que nosotros somos cabeza, no cola. Cabeza, no cola. Para poder guiarlos en la verdad a todos. Nehemías tuvo que hacer cambios, tuvo que quitar lo malo que se veía el pueblo desbalagado. Nosotros tenemos que hacer cambios, tenemos que quitar lo malo en lo cual ya nos desbalagamos también. Amén. ¿Qué hizo Nehemías? Capítulo 13, verso 4. Capítulo 13, versículo 4. Tenía 12 años gobernando Nehemías. Estaba haciendo arreglos, poniendo el muro, todo, pero también restaurando todo lo. Esdras estaba hablando desde la plaza pública, la ley. Dice Nehemías 13:4, y antes de esto el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías, uno de los enemigos del pueblo. Encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas, y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno mejor a su heredad. Bueno, es que les explico una a una. Aquí dice primero que el sumo sacerdote emparentó con el que odiaba, uno de los enemigos que usó el demonio para intimidar a Nehemías, y que le puso en la casa de Jehová, en la casa de él le puso una recámara con muebles. Ahí lo puedes leer tú en tu casa el capítulo. Le puso muebles y todo. Nehemías llegó y le sacó todo. Vámonos. Ahí puso los utensilios de oro y de plata de Jehová que habían traído de allá de Babilonia. O sea, las cosas de Dios en la casa de Dios. Ya le había emparentó con Tobías y lo dejó que se metiera ahí como renta ahí, o como prestado en la casa de Jehová a vivir para afuera. O sea, ¿cómo se corrompe el pueblo? El sumo sacerdote hizo esto. Y lo dice que los levitas no les dieron el diezmo, no les llevaban el diezmo, las primicias para que vivieran ahí. Se fueron cada quien a su heredad a trabajar, donde tenían tierras. Dejaron el servicio en el templo. Tremendo, ¿ah? O sea, no diezmaban al pueblo. Tienen que ir los pastores a buscar trabajo de Uber. Ok, y luego dice que en aquellos días vi en Judá algunos que pisaban en lagares en el día de reposo. Sucedió pues que cuando iba oscureciendo a la puerta, le dije que la cerrasen las puertas, ordené que no las abrieran hasta que después del día de reposo de Jerusalén, antes del día de reposo. Dice ahí la Biblia que los mercaderes llegaban de a montones a vender el día de reposo a Jerusalén, y le cerró las puertas Nehemías, para que ya no entraran los mercaderes a vender en el día de reposo, ya no se hicieran mercaderías, que estaba prohibido en el día de reposo hacer eso. Y dice que ahora le cerraban la puerta de Jerusalén y no entraba nadie ni salía. Puso orden. Y lo dice el verso 23, vi asimismo que los judíos que habían tomado mujeres de Asdod, tomaron mujeres amonitas, tomaron mujeres moabitas, y la mitad de sus hijos hablaban lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico.
sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Reñí con ellos, los maldije, herí a algunos de ellos, les arranqué los cabellos, les hice jurar diciendo, no daréis vuestras hijas a sus hijos, tampoco vas a tomar hijas de ellos para vuestros hijos, ni para ustedes mismos van a tomar muchachas de otros pueblos. ¿A poco no se dieron cuenta que pecó de esta manera Salomón, rey de Israel? Bien que en muchas naciones no hubo rey como él, ni ha habido como él, y era muy amado de Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel, y aún así él lo hicieron pecar las mujeres extranjeras. ¿Ah? Bueno, puso orden, limpió el pueblo, porque no es que Dios sea malo, es que Dios está poniendo limpieza para que no se corrompa, como pasó con Salomón. Se pierde el pueblo, un poquito de leuda, se inflama toda la masa. Ya restaurado el corazón, nunca se deben de apartar al pacto otra vez. Pero antes de tocar este punto, retomar lo que hablamos ahorita, Nehemías puso orden en todo el desorden del pueblo. Es parte de la restauración, es parte de poner las murallas, es parte de estar restaurando nuestra vida. ¿Qué tenemos que nosotros eliminar? ¿Qué tenemos que restaurar nosotros? ¿Qué tenemos que dejar de hacer que no agrada a Dios? ¿Qué tenemos que empezar a hacer que agrada a Dios? Primeramente ponemos en oración para que Dios nos revele a aquellos que... Así es. Para saber si nos estamos involucrando con mujeres de otros pueblos, con hombres de otros pueblos, es un decir espiritual. Si estamos dejando de cumplir con los pactos con Él, como el diezmo, si tampoco estamos haciendo que en su casa de oración venimos y realmente no le damos la adoración que Él merece. O sea, necesitamos ver qué áreas tenemos que nosotros limpiar. Si nos estamos contaminando toda la semana con cosas que afectan nuestra alma, nos hacen estar lejos de Él, nunca va a haber una restauración, por más que lo intentemos. Entonces tenemos que precisamente estar con Él para que nos revele a cada uno lo que tenemos que dejar. Entonces, ya restaurado el corazón, ya que estamos limpios, ya que estamos fuertes, ya que estamos firmes, ya que Dios levantó las murallas, amén. Nunca nos debemos de apartar con ese pacto que hicimos con Él otra vez, nunca. Nehemías 8:2 dice, y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Nehemías 9:1, el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno, con cilicio, tierra sobre sí, y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, ya habían dejado todos los extranjeros a un lado, y estando en pie confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres, puestos en pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios la cuarta parte del día, o sea 6 horas, y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Nehemías 10:29, se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían ya en la ley de Dios, que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová nuestro Señor. De Jehová nuestro Señor. Hicieron pacto con Dios nuevo, confesaron sus pecados como 3 horas, realmente la parte del día divídala en 12, 3 horas. 3 horas estuvieron confesando sus pecados, 3 horas estuvieron escuchando la ley de Dios ese día, para ser sensibilizados por el Espíritu, confesaron sus pecados y prometieron a Dios andar ya en su ley. Ya tenían su templo, el culto restablecido, sus cantores, sus levitas, sus salmistas, ya tenían sus sacerdotes, sus sacrificios, ya tenían todo, habían dejado todas las mujeres extranjeras que se habían casado de ellos, o hombres extranjeros, fuera, para hacer una nación santa para Jehová. Y luego hicieron
ese pacto nuevo con Dios, ya todo reconstruido. ¿Qué pasó después? Pues tuvo que venir Cristo. Ya no hubo después de eso, ya no se sabe, fue el silencio. El silencio después de Zacarías, Ageo, después de los profetas, después de Malaquías, ya no habló Dios durante 4 siglos. Y llegó Cristo. O sea, ya eran los fariseos más religiosos que nada. Traían la Biblia y ni conocían a Dios. ¿Qué quiere decir? Se volvieron a descuidar. Se volvieron a descuidar. Que no nos pase a nosotros. Dios está reconstruyendo nuestras vidas. Está reconstruyendo este ministerio. Cuando nos reconstruye a nosotros, nos vuelve a levantar esos muros y antemuros. Nos limpia el corazón y nos sana. Pues obviamente que todas nuestras relaciones interpersonales sanan también. Nosotros y todo lo que está alrededor de nosotros. Y entonces tenemos que cuidar. Hasta que Él venga por nosotros o hasta que nosotros vayamos a Él. Estar firmes. Amén. Vamos a ponernos de pie. Padre, te damos gracias en esta tarde por la palabra que nos has traído el día de hoy. Entendemos que tú estás obrando, nos has hablado en estos últimos tiempos de la restauración, de este ministerio, de la restauración de nuestras vidas, principalmente y empezando con eso, para poder funcionar en todo lo demás. Y el día de hoy nos has hablado claramente cómo es nuestras actitudes, cómo es nuestras decisiones, cómo es que enfrentaremos esto, cómo es que debemos, Padre, hacer tu voluntad en medio de lo que tú estás obrando en nuestras vidas en este tiempo. Te suplicamos, Señor, ayúdanos a buscar tu rostro más tiempo. Ayúdanos a buscarte de madrugada, de día, de noche, de tarde. Ayúdanos a encontrarte. Ayúdanos a que nuestra relación contigo mejore mucho más que ha sido hasta ahorita. Ayúdanos a tener la revelación completa que necesitamos de ti, a escucharte plenamente y claramente. Ayúdanos, mi Señor, porque necesitamos recibir tu instrucción directa. Necesitamos estar fuertes cuando venga a amenazarnos el enemigo y nuestros pensamientos o las circunstancias. Necesitamos estar bien fuertes, llenos de fe, llenos de tu poder y tu presencia cuando el enemigo venga a darnos falsas profecías y nosotros poder discernirlas. Necesitamos no claudicar, no soltar la obra hasta que tú termines, Padre, de restaurarnos plenamente. Y luego necesitamos jamás, ni siquiera un intento de un paso atrás, ni siquiera detenernos a respirar, avanzar y avanzar. Te damos gracias por tu consejo del día de hoy. Ayúdanos a poner por obra esta palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Tomen sus lugares. Muy bien.